Muy buenas noches, amados hermanos. Dios me lo bendiga enormemente. Hoy vamos a estar hablando en el libro de Josué, capítulo 2, del versículo 1 al 24. Cuando la fe abre una puerta en medio del juicio. La fe verdadera, amados hermanos, no solamente escucha lo que Dios puede hacer, responde confiado en Él, aun cuando las circunstancias parecen estar en contra. Hay momentos en la vida en que Dios comienza a mover las piezas antes que nosotros podamos entender lo que está haciendo. Y vemos aquí cómo Josué acaba de recibir una palabra de Dios: levántate y pasa este Jordán. Israel está frente a una tierra que Dios había prometido, pero hay un problema delante de ellos. Está Jericó. Y Jericó no era simplemente una ciudad, era una fortaleza. Y antes de entrar en batalla, Josué envía 2 espías. Pero cuando esos hombres llegan a Jericó, terminan en la casa de una mujer llamada Rahab. Y aquí comienza una de las historias más sorprendentes que nos habla la Biblia. Porque mientras Israel se está preparando para conquistar una ciudad, Dios ya estaba preparando a una mujer dentro de esa ciudad para salvarla. Eso nos enseña algo poderoso, amados hermanos, que mientras tú estás preocupado por cómo Dios va a resolver tu problema, Dios puede estar trabajando en un lugar que tú todavía no puedes ver. Entonces, vemos aquí como en el versículo 1 dice: y Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndole: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. La palabra hebrea relacionada con espía es regal en hebreo. La idea del verbo está relacionada con explorar, reconocer, recorrer o investigar un territorio. Y aquí encontramos algo muy importante. Josué tenía una promesa de Dios, pero aún así tomó decisiones responsables, y algunos creen que tener fe significa no planificar. No, señor. La fe no elimina la responsabilidad. La fe nos enseña a actuar confiado en Dios. José no dijo: como Dios me prometió la tierra, no necesito hacer nada. Él recibió la promesa y después tuvo que actuar. Hay personas que están esperando que Dios haga lo que Dios ya les dijo, la capacidad para comenzar. Ora, sí, confía, sí, pero también camina, prepárate, decide, actúa. Porque la fe bíblica no es pasividad, es obediencia en movimiento. Por eso vemos algunos hermanos que se quedan estancados en la silla, sentados por mucho tiempo y no evolucionan. Entonces Dios puede estar trabajando en el lugar que nosotros menos esperamos. ¿Por qué? Porque vemos aquí cómo los espías llegan a Jericó y entran en la casa de Rahab. En Josué 2:3, aquí dice: entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero aquí vemos algo: Rahab los escondió. Aquí debemos detenernos. ¿Quién era Rahab? ¿Verdad? Aquí nos presenta, el texto nos las presenta como una mujer prostituta. Humanamente hablando, no parecía ser la persona que uno esperaría encontrar en una historia de fe. Pero Dios tiene una manera extraordinaria para mirar a las personas. Nosotros no miramos el pasado, Dios puede mirar el futuro.
nosotros podemos decir, esa persona no sirve. Y Dios puede decir, todavía no has visto lo que voy a hacer con ella. Por eso nosotros no podemos juzgar. Porque primero lea el libro primero, no juzgue el libro por su portada, léalo. Y Rahab estaba en Jericó, pero Jericó no tenía la última palabra sobre su vida. Su pasado no tenía tampoco la última palabra. Su reputación no tenía tampoco la última palabra. Su condición social tampoco tenía la última palabra. El que tenía la última palabra aquí era Dios. ¿Y cuál es la palabra clave? Y lo vamos a encontrar en el capítulo 2, versículo 9. Dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Entonces la palabra es, he sabido. Sé que Jehová os ha dado la tierra. O sea, he sabido. Aquí aparece una palabra fundamental, sé, que en hebreo aparece el verbo yadá, que significa conocer, reconocer, percibir, tener conocimiento. Pero lo impresionante es que Rahab no solamente tenía información, su conocimiento produjo una decisión. Ella había escuchado lo que Dios había hecho, había escuchado cómo Jehová había sacado el mar rojo, había secado, el mar rojo. Había escuchado lo que había ocurrido con los reyes amorreos y entonces llegó a una conclusión. Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Eso es fe, amado hermano. Y la fe comienza cuando escuchamos quién es Dios. Pero la fe verdadera continúa cuando ese conocimiento cambia nuestras decisiones. Puede conocer muchos versículos y no cambiar. Puedes escuchar muchas prédicas y no vas a cambiar. Puedes saber mucho acerca de Dios y seguir viviendo como antes. Pero cuando realmente reconoces quién es Dios, algo comienza a cambiar dentro de ti. Y el conocimiento de Dios debe producir una respuesta delante de Dios. Entonces Rahab entendió algo, y era que algo que Israel ya había olvidado. Entonces Israel había visto milagros, Israel había visto el mar rojo abrirse, Israel había visto provisión, Israel había visto la mano de Dios, pero Rahab solamente había escuchado. Y aún con lo poco que sabía, creyó. Eso debería confrontarnos, porque a veces nosotros tenemos Biblia, predicaciones, testimonios, años en la iglesia, canciones, estudio y experiencia con Dios, y aún así dudamos de Dios. Entonces Rahab tenía menos información que el pueblo de Israel, pero tomó una decisión de fe. Entonces, no necesitas saberlo todo para comenzar a confiar en Dios. Quizás hoy no entiendes cómo lo que está pasando, no lo entiendes. Tampoco puedes entender por qué Dios permitió aquella pérdida. No entiendes por qué esa puerta se cerró. No entiendes por qué aquella persona se fue. No entiendes por qué estás atravesando por ese desierto. O sea, no puedes, pero puedes saber una cosa. Dios sigue siendo Dios. Y cuando no entiendas sus caminos, puedes seguir confiando en su carácter. Entonces, Rahab toma una decisión y lo vemos en el versículo 11, que dice: oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y aquí ocurre algo. Rahab no solamente reconoce quién es Dios, se posesiona. Ella decide esconder a los espías, y eso le cuesta, porque ahora está poniendo su propia seguridad en riesgo, su propia vida la está poniendo en riesgo. Entonces, la fe verdadera siempre llega a un punto donde tienes que decidir. Puedes escuchar, puedes emocionarte, puedes llorar, puedes decir amén,
Pero llega el momento en que debes responder. ¿Qué voy a hacer con lo que Dios me ha mostrado? Y Rahab respondió, fue con acción. En el versículo 18, vemos lo que dice. Y dice, he aquí cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste y reunirás a tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda tu familia de tu padre. ¿Verdad? Aquí el texto utiliza una expresión relacionada con tikvah, que puede referirse a cordón, cuerda, y en otros contextos está relacionado con la idea de esperanza. Un cordón en una ventana, una señal visible, una marca indicada. Esta casa pertenece a alguien que ha creído. O sea, no debemos convertir esto en una alegoría absoluta, diciendo que el cordón significa literalmente la sangre de Cristo, porque el texto no lo afirma directamente. Pero desde una lectura cristocéntrica podemos ver una conexión temática hermosa. En toda la Biblia, amados hermanos, encontramos el principio de que Dios provee un camino de salvación para aquellos que confían en Él. Y en el Nuevo Testamento nos muestra que la salvación encuentra su cumplimiento definitivo en Jesucristo. Y Rahab tenía un cordón. Nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Rahab necesitaba una señal de protección y nosotros necesitamos la salvación que encontramos en Cristo Jesús. Entonces, en Josué 2:13 nos dice, ¿y qué salvaréis la vida de mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo? Y él libraréis nuestras vidas en la muerte. Cuando Dios transforma tu vida, comienza a pensar en otros. Rahab no dijo, yo estoy a salvo, los demás que se arreglen. Ella intercedió. Ella quiso que su familia también conociera la salvación. Y hay personas que necesitan que tú les hables de Cristo. Tal vez tu familia, tal vez un amigo, tal vez alguien que está pasando por un momento oscuro. Quizás Dios te salvó, no solamente para que tú experimentes su gracia, sino para convertirte en un instrumento o en una vasija preciosa, la cual otros conozcan la gracia que tú estás viviendo. Entonces, aquí vemos cómo Rahab intercede por su familia. Y en Josué 2:24, mire lo que dice, y dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Mire el cambio. Cuando salieron, estaban investigando la tierra. Cuando regresaron, estaban hablando de victoria. ¿Por qué? Porque descubrieron algo. Dios ya estaba preparando el terreno antes de que ellos llegaran. Ellos pensaban que iban a investigar Jericó, pero Dios le permitió descubrir que el temor ya había entrado en Jericó. Ellos estaban preocupados por el enemigo, pero el enemigo estaba preocupado por Israel. Imagínese usted, oye, qué tremendo. Entonces, tenemos que tener en cuenta esa cuestión. Ahora, aquí vamos a ver algo interesante. Y vamos a ver el tipo y el antitipo. Josué es el tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque Josué, mire que Josué conduce a Israel hacia la tierra prometida. Jesucristo es el Salvador y verdadero líder de su pueblo, quien nos conduce a la salvación definitiva. Mientras Josué conduce a su pueblo a la tierra prometida, Cristo nos conduce a la salvación. Por eso el nombre de Josué viene del hebreo Yehoshua, que está relacionado con Yahweh, que es Yahweh salva. En el Nuevo Testamento, Jesús corresponde el nombre griego Jesús, equivalente a Josué. O sea, entonces no debemos poner, prácticamente yo no debo poner mi confianza definitiva en mis capacidades,
en los contactos o en las circunstancias que nos rodean. Mi confianza debe estar puesta en Cristo Jesús, porque la salvación viene ¿de quién? De Dios. Entonces, Jericó es la realidad del juicio. Aquí Jericó representa una ciudad que estaba bajo el juicio de Dios y cuya caída se aproxima. La Biblia presenta una humanidad que necesita reconciliación con Dios y salvación del juicio. Entonces, pero cuidado, Jericó no significa literalmente el mundo en todos sus detalles. La conexión es temática y teológica. Por eso no debo vivir como si nunca tuviera que rendir cuentas delante de Dios. Esto me lleva al arrepentimiento. Hoy es el día para poner nuestras vidas en orden delante de nuestro Señor. Por eso, amados hermanos, tenemos que tener en cuenta todo este pasaje bíblico y lo que el Señor quiere para nosotros. Entonces, Josué 2, ¿qué nos enseña, amados hermanos? Nos enseña 4 grandes verdades. La primera, que Dios puede estar trabajando donde tú no lo ves. A veces sentimos que Dios no está con nosotros, pero Él está trabajando en otra parte de nuestra vida. Y está preparando el camino para cuando nosotros lleguemos, ya nosotros estar listos para cumplir el propósito. Lo segundo es que nuestro pasado no determina lo que Dios puede hacer contigo. Lo tercero es que la fe verdadera transforma el conocimiento en decisión. Y la cuarta, cuando Dios transforma una vida, esa vida puede convertirse en un instrumento de salvación para otros. Entonces aquí vemos cómo Rahab comenzó como una mujer marcada por su pasado. La Biblia habla de que era una prostituta, ¿verdad? Pero terminó siendo parte de una historia mucho más grande, ayuda al pueblo de Israel. Entonces, y Mateo 1:5 nos revela algo todavía más sorprendente. Rahab aparece dentro de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. La mujer que vivía en Jericó terminó formando parte de la historia que conduciría hasta Cristo. Entonces, lo que los hombres pueden considerar una vida perdida, Dios puede convertirte o convertirla en parte de su propósito. Por eso, no importa qué tan lejos hayas llegado, no importa cuánto hayas fallado, no importa cuántas puertas se te hayan cerrado, no importa lo que otros hayan dicho de ti, si Dios todavía está trabajando contigo, tu historia todavía no terminó. Y vemos cómo en esta historia el Señor hace como Él quiere, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos mostró? Porque quizás nuestro problema no es lo que Dios no te haya hablado. Quizás el problema es que todavía no has respondido. Rahab escuchó, Rahab creyó y Rahab decidió. Y su decisión cambió su historia. Hoy también puedes decidir. Puedes decidir confiar, puedes decidir regresar, puedes decidir perdonar, puedes decidir obedecer. Puedes decidir entregar tu vida completamente a Cristo. Porque Jesús no vino solamente a mejorar tu historia. Jesús vino a darte una vida nueva. Y si hoy estás pensando, mi pasado es demasiado grande, recuerda a Rahab. ¿Oíste? Si piensa, Dios no puede utilizarme, recuerda a Rahab. Si piensa, estoy demasiado lejos, recuerda a Rahab. Porque la gracia de Dios no tiene una manera maravillosa de encontrar personas en lugares inesperados y llevarlos hacia el destino que jamás imaginaron. Tu pasado puede explicar de dónde vienes, pero no tiene autoridad para decidir hacia dónde vas cuando Dios toma el control de tu vida. Entonces, Cristo todavía transforma, Cristo todavía salva, Cristo todavía restaura y Cristo
todavía escribe historias nuevas. Amados hermanos, recuerda algo. Cristo nació, creció, caminó entre nosotros, hizo milagros, murió, resucitó al tercer día y nos dio la salvación por la gracia de Él. Entonces, amados hermanos, recuerda eso. Cristo salva, Cristo transforma, Cristo vive, la tumba está vacía. Dios te bendiga, amado hermano, en esta noche. Cristo te ama.